Hola a todos, mi nombre es Rafael Núñez y hoy quiero compartir con vosotros uno de los temas básicos, fundamentales de la Biblia, de la palabra de Dios. Es la promesa que Dios hizo a su criatura caída, apartada de él, y que por lo tanto no había forma de que esa criatura, dada la condenación, dada la ejecución de la orden que Dios le había dado, que era la muerte, la paga del pecado es la muerte, y no había otra forma de poderse por sí mismos, la criatura, apartar esa maldición que Dios había determinado. Sin embargo, juntamente con la maldición, Dios les dio la promesa de que podían ser restaurados totalmente y que esa promesa no tenía que ver con la voluntad del ser humano, de la criatura caída, apartada de él por culpa del pecado, sino que sería por la gracia del mismo Dios que la dio. Así que lo primero que vemos es que una promesa solamente se puede cumplir por parte de aquel que tiene la dignidad, la voluntad de ejecutarla y a la vez tiene también los medios, diríamos los atributos, todo lo que concierne a poderla ejecutar dicha promesa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, como sabemos, muchas veces las personas hacemos promesas que luego no cumplimos. Por ejemplo, en los matrimonios se casan y se dan promesas, se hacen promesas, y cómo vemos la sociedad en general, y cómo vemos las familias en particular. Muchas promesas incumplidas, ¿verdad? Muchas veces no es que no haya la voluntad, no haya esa, vamos a decir, disposición, sino que no hay la calidad moral de poderla ejecutar y, por otro lado, los atributos, todo aquello que compete a los medios para poderla ejecutar. Así que vemos que el único que puede hacerlo es Dios, porque Dios tiene esa calidad suprema, tiene todos los atributos a su disposición, siendo omnisciente, omnipotente, todopoderoso, y por lo tanto Él sí que puede ejecutarla. Fijaros que dice en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versos 23 al 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por lo tanto, ahí vemos que la diferencia entre las promesas que hacemos los hombres y la que hace Dios es que Él tiene no solamente la voluntad y tiene esa dignidad para poderla hacer, para poderla ejecutar su promesa, sino que tiene todos los atributos, todos los medios para poderla llevar adelante. Así que vemos que la promesa de Dios es fiel. Eso es lo primero. Ahora tenemos que entender que la causa de la promesa de Dios, cuando hizo en el Génesis a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y les dijo que Él enviaría al Mesías, que significa el enviado de Dios, Mesías y el Cristo, aquellos que en griego y en judío, que era el enviado de Dios. Esta era la promesa, que Dios enviaría a su Hijo para poder reconciliar al mundo de nuevo con Él. Pero vemos que esa salvación, esa promesa, como digo, vino a causa de la transgresión, del pecado que los hombres pues tenemos por culpa de nuestros primeros padres, que ellos desobedecieron. Nosotros hemos heredado esa condición, no sus pecados, pero sí la condición para pecar. Por lo tanto, todos pecamos por culpa de nuestra condición caída, ¿verdad? Fijaros que dice la Biblia en la carta a los Gálatas, capítulo 3 y verso 22, mas la Escritura, o sea, la voz de Dios, lo encerró todo bajo pecado. Esa es la condenación, esa es la maldición de parte de Dios, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Solamente la promesa va a tener, digamos, cabida en el corazón de las personas que han depositado fe en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, serán llevados, apartados para Él. Estos son los llamados creyentes, no religiosos. Las religiones de todo el mundo no salvan a nadie, no pueden, porque estarían hechas en nuestras fuerzas y, como vemos, estamos incapacitados para poder cumplir ninguna promesa. Dios es omnisciente.
¿Qué quiere decir? Que todo lo conoce. Y algo que nosotros nos olvidamos cuando leemos la palabra de Dios es que pensamos que el hecho de que la criatura fallase a su creador, nuestros primeros padres, pues a Dios esto le pilló de improviso y tuvo que, vamos a decir, recondicionar aquella creación, todo lo que él había estipulado hacer. Y no es así. Dios lo conocía todo. Por lo tanto, el Hijo de Dios ya se había preparado, ya se había capacitado, ya se había determinado que Él sería el que vendría a esta humanidad a restaurar todas las cosas. O sea que antes de la fundación del mundo, antes de que las cosas fuesen, ya Jesucristo estaba preparado como un cordero sin mancha, sin contaminación, para venir al rescate de su pueblo. Por lo tanto, la promesa ya estaba en la voluntad de Dios cuando Él hizo toda la creación. Y esto nos debe de hacer entender cómo no hay nada que se le escape a nuestro Dios. Eso también nos debería dar paz, de que por muy mal que veamos las cosas, las circunstancias de nuestra vida, tenemos que confiar en que hay un Dios de provisión, un Dios que tiene todo determinado. Fijaros la epístola a los Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Evidentemente, Dios es santo, Dios es justo. Dios no puede acercarse nada que esté contaminado por el pecado. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, la promesa de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, como os digo, vemos claramente que a Dios no le pilló nada de improviso, sino que, igual que estableció una maldición que Él ya había dado a conocer a nuestros primeros padres, a la vez les dio una promesa que nuestros primeros padres no conocían. Ellos, vamos a decir, actuaron indebidamente solamente conociendo una parte, que estaba la maldición de Dios. El día que pecareis, ciertamente moriréis. Pero Dios luego les habló de esa promesa y esto nos habla de la provisión de Dios. Ahora surge un problema para los hombres naturales, los hombres que nacemos y que vemos esa dualidad en nuestras vidas de ver o entender el bien por un lado y el mal por otro. Y si Dios nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, entonces se nos surge cómo nosotros, si estamos en la condición pecadora, podemos acercarnos a esa gracia, a esa promesa de parte de Dios. La realidad es que no podríamos, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es que Dios, como os digo, es el que ha provisionado toda esa bendición para los hombres, que ahí nosotros no podemos hacer absolutamente nada. O sea, no somos partícipes de la obra salvadora de Dios, en ninguna manera. Eso lo hacen las religiones. ¿A través de qué? A través de esfuerzos, de sacrificios, de buenas obras, de cumplir unos mandamientos, unos dogmas. Precisamente la ley de Dios fue dada para hacer ver al hombre que por sus fuerzas no podía cumplir absolutamente nada. Así que el hombre está totalmente incapacitado para poder obrar a su favor. Tiene que reconocer que la salvación solo viene de Dios. Dice el autor a los Hebreos, en el capítulo 10 y verso 8 y 10, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisistes. Ahí está esa religión humana. Todo ese esfuerzo que nosotros hacemos, y dice, tú no quisistes, ni te agradaron. Esto lo está diciendo conforme a que todo el esfuerzo de los hombres no pudo agradar a Dios. ¿Por qué? Porque venía de manos contaminadas por el pecado, las cuales cosas se ofrecen según la ley, según aquellos preceptos que nosotros marcamos. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, lo que os estaba diciendo, desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios único, verdadero, que es el que transmite la voluntad de la deidad, que es el Hijo, la segunda persona de la deidad, Jesucristo. Él dice, apártalo primero, todo ese esfuerzo de los hombres que han hecho, y he aquí, acepta esto último. En esta voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre.
Esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres puedan venir a este conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que pongamos nuestra confianza en esa segunda parte, en ese segundo testamento, que sería la obra que el Señor Jesucristo realizó a favor nuestro en la cruz. Así que, siendo solamente justificados por la persona de la deidad, que es Jesucristo, ¿por qué? Porque su dignidad, su calidad, tiene el mismo nivel, la misma altura de la deidad. Por lo tanto, el sacrificio que el Señor Jesucristo ejecuta sí que tiene la forma de poder apaciguar, de poder dejar pagado todo el precio que esa santidad y esa justicia de Dios demandaba a los hombres. En la condición de hombre perfecto, Jesucristo tiene esa misma calidad de la deidad y por lo tanto representa a la humanidad y hace que pueda ser apagada, callada, esa culpa que Dios demanda a todos los hombres. Fijaros que dice Filipenses 2, 8, 10. Y estándose en la condición de hombre, Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, ya tenemos establecido el plan de la salvación, la promesa cumplida. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y cómo me puedo yo hacer partícipe de esa promesa? Porque yo, mi condición me dice que sigo estando en la misma condición caída desde que nací de mi madre. La pregunta entonces es, ¿cómo puedo hacerme partícipe de esa promesa ejecutada por el mismo Dios? Lo primero es el arrepentimiento de mi condición de pecado delante de Dios. Tengo que reconocer mi culpabilidad. Eso es algo que, aunque lo decimos así, cuesta mucho al hombre. El hombre le cuesta muchísimo aceptar su condición, aun cuando la vea. ¿Qué quiero decir? Aun cuando vemos que quisiéramos hacer bien y muchas veces hacemos el mal que no queremos. Por lo tanto, nosotros percibimos claramente que no estamos en una condición de santidad y de justicia, sino todo lo contrario. Por lo tanto, lo primero que pide Dios es que lo reconozcamos. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos 18 y 19, el apóstol Pedro, hablando a aquella multitud que había en ese momento en Jerusalén, les dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo, el Mesías, que había de venir, que había también de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por lo tanto, como os digo, lo primero que tenemos que reconocer es nuestra condición caída. Eso es lo primero. Lo segundo es depositar nuestra fe, nuestra confianza en la obra que Dios ya ha establecido una vez, como hemos visto en el autor a los Hebreos, una vez y para siempre, en la cruz del Calvario. Él ejecutó la promesa de la salvación y nosotros no tenemos que añadir nada más. Si hiciésemos cualquier otro esfuerzo, aparte de vano, es que estaríamos ofendiendo a la persona de Dios, porque Él ya ofreció una vez, como he dicho, y para siempre su obra. Aquí no podemos volver a añadir absolutamente nada. Romanos 5, 1, 2 dirá, justificados pues por la fe, Dios ya nos ha justificado al depositar fe en su obra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vemos claramente que todo ya ha sido consumado en la cruz del Calvario. ¿Qué hechos confirmarán que la promesa de Dios ha sido ejecutada ya en nuestras vidas? Porque alguien dirá, bien, yo puedo hacer eso, pero tengo alguna revelación, tengo algo que denote que realmente se ha cumplido esa promesa en mi vida. Bueno, lo primero es que el Señor confirmará por medio de su Santo Espíritu, la tercera persona de la deidad, que somos hechos hijos de Dios. Esto no es obra de hombres. Los hombres hacen rituales, a los niños se les bautiza, a otros se les hace pues cualquier iniciación. Dios ejecuta su obra de que has pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, cuando Él se manifiesta
el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, en tu mismo ser, en tu mismo corazón. Y esto lo percibe la persona que ha puesto su confianza en Dios. Fijaros en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 8 y 9, dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así que lo que vemos es claramente es que Dios manifiesta ese hecho milagroso en nuestras propias vidas. Y esto hace que nuestras vidas tomen un cariz diferente, una forma de conducta diferente. Vivimos de manera diferente. Efesios 2, 8, 10 dirá: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es una promesa de Dios. Y no por obras, no por esfuerzo vuestro que vosotros pudieseis hacer, para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Así que, porque somos, continúa diciendo el autor en Efesio, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí vemos entonces claramente que solamente hay una forma de aceptar esa promesa, y es mediante la fe en el Señor Jesucristo, reconociendo nuestros pecados. Que el Señor te bendiga y que puedas gustar de su promesa en tu vida.